Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video les voy a explicar el paso a paso para crear una cuenta, iniciar sesión y unirnos a una granja colectiva en White Dogs. Como todos sabemos, las granjas colectivas son la mejor opción que tenemos para que podamos ingresar con un valor mínimo, porque como todos sabemos, pues comprar un pato directamente cuesta miles de dólares y no tenemos toda la opción de ingresar de esa forma. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que es importante que ustedes sepan es cuánto va a ser el valor que deben invertir en ese momento. Entonces, la mejor forma de hacerlo es, por ejemplo, con swap.fi, que les voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedan validarlo. Y aquí van a poder ver cuál sería el monto. Entonces, simplemente vamos a colocar en la parte de arriba el token de EGG, de EG, ¿cierto? Y en la parte de abajo lo vamos a colocar en USDN para saber cuántos dólares serían. Por ejemplo, en ese momento la inversión o el monto mínimo sería de 16 dólares, pero en su caso puede haber cambiado, puede estar en 17, 18, puede estar en 15, entonces siempre lo deben validar. Además tienen que tener presente también el monto de la transacción, que en este caso es de 0.005 waves, también lo deben tener en cuenta y también lo pueden validar acá cuál sería el valor en el momento en que ustedes vayan a ingresar. Entonces, para los que hayan jugado, por ejemplo, PBU, saben que uno se loguea o inicia sesión en Metamax y luego simplemente cuando entra a la página del juego se conecta a la wallet y puede jugar sin problema. Acá pasa algo similar. Entonces, para registrarlo no lo vamos a hacer desde esta plataforma, lo vamos a hacer desde el exchange de Waves, que sería este. Ambos enlaces van a estar en la descripción, tanto el de la página de ellos como el del exchange. Así que en esta parte tenemos tres opciones para hacer el registro. Podemos hacer el de la frase de semilla y también el de el email. En este caso vamos a probar con el del email. Vamos a seleccionarlo, nos va a decir que ingresemos un email, esto y una contraseña. En este caso a mí me trae ya la mía por defecto, pero como vamos a hacer un ejemplo nuevo, voy a presionar en que no tengo una cuenta y me voy a registrar. Nos va a aparecer algo como esto, es muy sencillo como ingresando sesión en cualquier otra plataforma. Simplemente en la parte de arriba vamos a colocar nuestro correo y en la parte de abajo vamos a designar una contraseña. Recuerden que la contraseña debe tener como mínimo 8 caracteres y debe tener al menos una letra mayúscula. Así que bueno, vamos a colocarla. Aceptamos los términos y condiciones y presionamos en crear una nueva cuenta. Nos van a enviar un correo con un código que debemos ingresar en esta parte, así que vamos a ir a nuestro correo, como ven acá está, vamos a ingresar y el código sería 114910. 114910. Una vez lo colocamos va a cargar y nos va a decir que nuestro registro ha sido exitoso. Vamos a iniciar sesión ahora y nos va a aparecer algo como esto. Listo. Entonces, una vez tengamos la exchange, prácticamente estamos listos para ingresar a la otra página, pero hay dos pasos importantes que ustedes deben hacer desde la exchange. Lo primero es que vayan a su perfil y presionen donde dice configuración. En esta parte vamos a poder ingresar la verificación en dos pasos. Vamos a ir a seguridad, vamos a seleccionar el autentificador móvil y nos van a enviar un correo nuevamente con un código. Vamos a verificar. Acá está, vamos a ingresar ese código 672326. Ahora nos dice que por favor descarguemos una aplicación para autentificar, ¿cierto? En este caso pues todos usamos, me imagino, Google Authenticator, así que lo podemos descargar en nuestro celular y vamos a escanear el código QR que nos va a aparecer en esta parte. ¿Para qué? Para que cada que vayamos a hacer una transacción podamos ingresar ese código y tengamos más seguridad de los movimientos que se hacen en nuestra cuenta. Es muy importante que hagan eso y también pueden agregar una frase semilla para que su cuenta sea totalmente segura y no estén expuestos con sus contraseñas y puedan perder el dinero. Recuerden que es muy importante que hagan esto para que el dinero esté como tal seguro y no vayan a tener ningún problema. Entonces, una vez tengamos o hayamos hecho esto, ahora vamos a ir a la plataforma de White Dogs y vamos a conectar nuestra wallet. Vamos a loguearnos con la clave y contraseña que teníamos en nuestra exchange. Debemos ingresar el código de 6 dígitos que muestra nuestra aplicación de Google Authenticator y ahora nos va a aparecer algo como eso. Simplemente vamos a presionar donde dice Start y como ven en la parte derecha nos va a aparecer que ya estamos logueados y nos va a aparecer nuestra wallet o nuestra dirección. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá para poder ingresar o hacer la inversión? Es muy sencillo. Simplemente nos vamos a ir
a la sección que dice granjas colectivas. En esta parte nos va a aparecer una breve explicación sobre qué son y nos dice que la inversión es 0.01 como lo habíamos mencionado anteriormente. Si bajamos un poco vamos a poder ver todas las granjas que hay en este momento registradas. ¿Listo? En este caso vamos a desplazarnos hasta la granja latina, que sería esta, y básicamente la información que podemos ver acá es primero la lista de transacciones. Vamos a poder ver los participantes, el límite que ellos habían puesto y lo que llevan colectado, y también las redes sociales. Acá no está el Discord, pero en la parte de abajo del video, en los comentarios, les voy a dejar el Discord para que puedan entrar directamente a la comunidad, puedan hacer sus preguntas, puedan colocar sus dudas y también puedan compartir la wallet para que los agreguen. Listo. Ahora, si queremos invertir, ¿qué debemos hacer? Es muy sencillo. Simplemente vamos a presionar en esta opción. Nos va a aparecer un pequeño recuadro donde nos dice cuál es el monto que vamos a ingresar. En este caso sería el 0.01, ¿cierto? Si queremos ingresar con lo mínimo, que es lo que habíamos consultado al inicio en esta parte. Si se va a invertir más, lo pueden hacer. Si se va a invertir menos, sabemos que no se puede. Luego vamos a presionar esta opción. Vamos a presionar nuestra exchange con el email, o si la tenemos con la frase semilla, pues con la frase semilla. Vamos a ver con el email y nos va a pedir que nos logueemos. En este caso vamos a loguearnos. Vamos a ingresar nuevamente el código de Google en nuestra aplicación y ya por defecto nos va a aparecer acá el monto y solamente tendríamos que confirmar la transacción. Así de fácil lo podemos hacer. Recuerden primero, si no están seguros sobre la inversión, ingresar al Discord y hacer todas las preguntas que tengan. Ahí siempre va a haber un mod pendiente para responderlas. También pueden compartir cualquier error o cualquier problema que tengan con este proceso, aunque como ven es muy sencillo. Y eso sería todo. Simplemente sería confirmar la transacción y empezar a ganar esto, saldo pasivo, con esta granja. Recuerden que el valor con el que ellos van a contar o que van a manejar es el 10%, es decir, sobre la inversión que ustedes hagan de los 17, de los 20 dólares en ese momento, el 10% sería para los dueños de la granja como tal, y el restante sería lo que ustedes ganarían como ingresos pasivos. Si tienen dudas o preguntas también las pueden dejar en los comentarios de este video y nos vemos en uno próximo. Espero que estén muy bien.